Todos en lo mismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta sesión, primera sesión de Introducción al Derecho, que vamos a estar platicando aquí de algunos temas. Por favor, ahí los invito a navegar por el curso. Por ahí tenemos material para estar, así, revisando, eh, analizando conceptos, resolviendo sobre todo temas que, bueno, son importantes comprender. La introducción al derecho prácticamente son bases que nos van a dar eh, una información más adicional y que nos van a ayudar a resolver por ahí asuntos, temas. Vamos a estar hablando temas de normas, temas de leyes, todo lo relacionado al poder jurídico, ¿no? Entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio, equipo. Antes de iniciar, me presento. Mi nombre es Vicente Hernández Hernández. Soy contador público, auditor. Y bueno, por aquí parto clases en línea de finanzas, contabilidad y bueno, también parte de introducción al derecho que vamos a estar platicando. Temas también fiscales, de leyes, impuestos, ICR, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, con todo gusto vamos a estar por aquí platicando, ¿no? Adicional, bueno, imparto por ahí algunas sesiones en línea de otras universidades y también, bueno, trabajo en una empresa acá por el área de Santa Catarina. Entonces, pues andamos por aquí trabajando y ocupados en la parte, pues ahora sí, académico y profesional. Y bueno, vamos a dar inicio, equipo. ¿Qué vamos a estar platicando el día de hoy? Vamos a platicar acerca de pues ahora sí, qué es derecho, ¿no? ¿Qué es, sobre todo, cuál es la importancia de analizarlo, de revisar esta parte de lo que viene siendo las leyes, ¿sí? Eh, Nos habla que la introducción al derecho, bueno, el estudio del derecho, pues es una disciplina que nos va a ayudar, sobre todo, a empezar a comprender este campo del derecho que vamos a empezar a analizar, ¿no? Partiendo de bases, ¿qué bases? Bueno, tenemos que distinguir cuáles son las normas jurídicas, ¿sí? O a qué se refiere el concepto de normas jurídicas. Eh, es importante, bueno, analizar todo el proceso por el cual el Poder Legislativo crea normas, ¿sí? Recordemos, todo esto viene desde unas bases que crean el Poder Legislativo. Y bueno, la importancia de aplicarlos, ¿no? Sobre todo en casos muy particulares, en casos de, pues ahora sí, en la vida de una sociedad, del ser humano, de la vida de las personas, ¿no? Sobre todo es para regular el buen comportamiento dentro de una sociedad, ¿sí? Si no, imagínense, si no tuviéramos estas normas, estas leyes, pues cómo sería la sociedad, ¿no? Prácticamente cada quien haría, ah, bueno, en este caso participaría, actuaría, ¿sí? De la forma que más le convenga. No estaríamos regulados por estas leyes que, bueno, viene hasta la parte de arriba cuando tenemos que estar monitoreados, estemos que estar, sobre todo, vigilados, ¿no? Para poder actuar de una forma correcta. Y bueno, vamos a estar platicando, equipo, la parte de introducción al derecho. Hoy, cuál es ahora sí, la importancia de estudiar esta materia, sobre todo los conceptos básicos, derecho y normas jurídicas. Estaríamos hablando de la clasificación del derecho, el derecho como ciencia, sí, hechos y actos jurídicos, técnica jurídica, el Estado y la justicia, ¿no? Aquí vamos a estar viendo que la participación del Estado pues, es muy importante, ¿sí? Para poder llevar y hacer cumplir sobre todo las leyes, ¿no? ¿Quiénes son sujetos de derecho? Vamos a estar viendo, bueno, todo individuo que pues ahora sí participe dentro de una sociedad, dentro de una, eh, vamos a estar hablando dentro de una legislación jurídica, ¿no? Entonces vamos a platicar, equipo, y vamos a iniciar con el derecho y las normas jurídicas. ¿A qué se refiere? Normas jurídicas, bueno, vamos a estar viendo que el concepto de derecho, de dónde surge,
¿sí? ¿Por qué surge el tema del derecho? Vamos a ver, o si ya lo analizaron, ya revisaron, bueno, viene desde la historia, ¿no? Oye, ¿cuál es la evolución que ha tenido inclusive el tema del derecho, ¿no? La norma y por otro lado, bueno, el concepto del deber. Dentro del tema de normas, aquí podemos estar hablando de las leyes naturales, normas éticas que debe tener un abogado, en este caso, al aplicar las leyes, tipos de normas que existen y bueno, que son importantes comprenderlos, analizarlos. Vamos a estar viendo que tenemos las normas morales, las religiosas, sociales, jurídicas, también como las características de estas normas que, bueno, nos van a ayudar a entender hoy en qué tipo de normas estamos participando, ¿no? Orden jurídico de las normas, pirámide de Hans Kinsel, orden jurídico de las normas en México, ¿no? Entonces, recordemos, equipo, que cada país tiene sus normas, tiene sus reglamentos, sus leyes, que, bueno, donde participemos dentro de ello, bueno, tenemos que cumplirlas, ¿no? Hemos visto, digo aquí, cuando hablamos de normas, oye, ¿qué sucede cuando, no sé si alguien de los que estamos aquí presentes ha cruzado hacia Estados Unidos? Oye, ¿qué sucede cuando cruzamos la frontera, no? Cambiamos nuestra forma de actuar, ¿sí? He visto, ¿verdad?, que de repente, eh, oye, estamos en el lado mexicano y bueno, podemos tirar el tema de basura sin que nos digan nada, ¿no? Cruzando la frontera, y bueno, ¿qué sucede? Ahora sí cambiamos nuestra forma, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que ya existen leyes más estrictas y que te hacen cumplirlas, ¿no? Entonces, muy importante el tema del derecho, las normas jurídicas y la forma de aplicarse en una sociedad. Muy bien, concepto, equipo, el concepto de derecho, ¿de dónde proviene? Dice que pues viene del latín, ¿sí? En donde se compone en este caso el derecho que significa, o del latín directum, que significa dirigir. Dirigir, encaminar, eh, algún otro sinónimo, guiar, en este caso al individuo, al ser humano, a la realización correctamente de todos los, pues, en este caso, el actuar diario, ¿no? Y bueno, este concepto va enfocado a educar al hombre en su ámbito social y también, bueno, estudiar su conducta, ¿no? Dentro de este ámbito social. En ese sentido, bueno, se crearon normas de castigo o sanción que va a garantizar sobre todo una buena convivencia entre todas las personas que pues, habitamos en una sociedad, ¿no? Por ahí les comentaba en un inicio, oye, ¿qué sucedería si no tuviéramos leyes, no tuviéramos reglamentos, no tuviéramos normas? ¿Se imaginan, pues ahora sí, el caos que se viviría en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, muy importante, equipo, y sobre todo, la parte de aplicar las leyes, pues debemos de estarlo monitoreando, debemos de estarlo cuidando para que se siga aplicando de forma de vida, ¿no? Y correcto. Entonces, el derecho, equipo, desde el punto de vista doctrinario, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres de una sociedad. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues venir a regular la conducta de todos los individuos, de todos los seres humanos que vivimos dentro de una sociedad. Recordemos que cada sociedad o cada país, bueno, tiene sus reglamentos, tiene sus derechos, sus normas, que debemos de acatarnos a ellos, ¿no? Y bueno, previo a conocer el concepto de normas jurídicas, hay que distinguir el concepto de deber y de derecho. ¿Sí? Son dos conceptos muy diferentes, ya que, bueno, a veces los interpretamos que el derecho es un deber y el deber es un derecho, ¿no? Entonces, muy importante relacionar estos dos conceptos, ¿no? O sobre todo, diferenciarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es el deber? Tipo, el deber es una obligación, ¿sí? Que tenemos, bueno, todos los ciudadanos, en este caso, todas las personas, y bueno, que tienen que cumplir para realizar un mandato. Dicho en otras palabras, es el hacer o no hacer de una determinada conducta, ¿no? De lo contrario, bueno, se tiene que aplicar una sanción. Sí, y aquí recordemos que una sanción, bueno, pues lo podemos llamar una multa, una penalización,
como le llaman. Aquí lo vamos a estar llamando sanción que se aplica en caso de no cumplir con este deber. Y bueno, por el otro lado, el tema del derecho, como se mencionó, viene a regular la conducta del hombre en una sociedad, ¿sí? Misma que es sancionada por el Estado. Entonces, el deber es una obligación y el derecho ahora sí, regula la conducta del hombre de esa sociedad, ¿no? Y bueno, los deberes jurídicos no deben ser confundidos con la conducta moral y religiosa, ya que esto, bueno, supone siempre la existencia de una norma jurídica que se debe estar manifestando en las siguientes direcciones. ¿Cuáles son estas direcciones? Número uno, bueno, se debe de cumplir el mandato concreto contenido en la norma, ¿sí? Cuando hablamos de una norma jurídica. Número dos, debe de no obstaculizar el cumplimiento, ¿sí? De la norma. Es muy importante, tipo, vigilar que se cumpla realmente tal y como se estipula en las leyes, ¿no? Debe de respetar las situaciones jurídicas creadas por o nacidas al amparo de la norma. Deberá de cooperar a la realización de la finalidad de la norma jurídica, ¿no? Entonces es muy importante, equipo, estos deberes jurídicos que debemos de tener, pues así, o la norma jurídica de que tenemos que vigilar para que se haga o se crea ese cumplimiento, ¿no? Cumplimiento que por ahí debemos de estarlo monitoreando. Y bueno, la norma, equipo, ¿qué es la norma? Antes de profundizar en este tema, bueno, ahora sí es correcto mencionar que las normas en general derivan del derecho natural y bueno, resultan o emanan las leyes naturales o leyes sociales, que ahorita lo vamos a estar platicando, ¿no? Entonces, como se explica a detalle en el siguiente apartado, ¿no? Toda conducta humana debe ser regida por diferentes tipos de reglamentos, ¿sí? De comportamiento, a los que vamos a estar llamando en estas sesiones como norma. Y bueno, la norma se va a clasificar en normas morales, ¿sí? Que es una norma moral, la norma religiosa, las normas sociales y bueno, también las normas jurídicas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere cada una de estas normas? Vamos a ver, equipo, por ejemplo, que antes de analizar cada uno de ellos, decimos que la conceptualización de la norma viene de dos conceptos, ¿no? Uno de ellos es la regla de comportamiento obligatorio o no, y por el otro lado tenemos que establecen deberes y otorga derechos a los individuos, ¿no? Entonces es muy importante, primero establece una regla de cómo se deben de comportar, ¿sí? Establece si es obligatoria o no, y por el otro lado, como también establece deberes y otorga derechos a quienes está ejerciendo esa norma, ¿no? Entonces es muy importante, ahora sí, la conjugación de estos conceptos para poder conceptualizar o darle significado a lo que le llamamos la norma, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las leyes naturales? ¿Sí? Que vamos a estar por aquí platicando. Bueno, las leyes naturales prácticamente es el derecho natural. Sí, teóricamente, bueno, es el conjunto de normas que los hombres deducen de la intimidad de su propia conciencia, ¿sí? O que estiman como expresión de justicia en un momento histórico determinado, ¿sí? Algo que cada uno de los seres humanos cree o realiza, ¿sí? Que es correcto lo que vamos a estar realizando o lo que se está realizando, ¿no? Entonces, dice que se estima como expresión de la justicia en un momento dado que vamos a estar por ahí platicando o realizándolo, ¿no? Entonces, Aristóteles en aquellos tiempos, ¿verdad? Destacó este derecho natural como la facultad o sentimiento de lo justo y lo injusto, ¿no? Repuntándolo como una característica esencial y específica del ser humano, que lo distinguía de las otras especies naturales, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no estamos, que a veces nos sentimos, oye, realmente es un trato injusto que se está realizando? Hablamos en temas de justicia laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces,
o derecho laboral, cuando hablamos del tema de, pues ahora sí, la obligación que tienen las empresas en relación a los que participamos dentro de ello, ¿no? Entonces, por ahí es importante estar viendo la parte de este derecho natural, ¿no? La distinción del derecho, ¿sí? Con el derecho natural es que el primero, bueno, es creado de acuerdo con el comportamiento del hombre y sancionado por el Estado, ¿sí? Cuando hablamos del derecho. Y el derecho natural, bueno, es el derecho que el hombre crea de acuerdo a su conciencia interna, ¿no? Cada uno de ellos, o cada uno de nosotros, ¿verdad? Empezamos a decir, sabes que esto es lo correcto, esto es incorrecto, o esto es justo, o esto es injusto, ¿no? Cada uno de los seres humanos, cada una de las personas, otorgamos o creamos esta conciencia, ¿no? Este derecho que decimos tener, ¿no? Más sin embargo, recordemos, equipo, que pues, estamos siendo regulados por algunas leyes que, bueno, si nos brincamos, pues también puede tener consecuencias, ¿no? Cuando hablamos de normas morales, ¿a qué se refiere? Son las reglas de conducta, ¿no? Que también viene desde nuestro interior. Oye, yo sé qué es lo que estoy haciendo bien o qué hago mal, ¿sí? Por lo tanto, únicamente nuestra conciencia será el que nos exija su cumplimiento. Cuando decimos, oye, ¿sabes qué? Esto realmente está mal, oye, pues yo no lo voy a volver a hacer o no lo hago, ¿no? Es que realmente no es correcto. O a veces decimos, ¿sabes qué? Esto está mal y debemos de hacer lo correcto. Entonces, oye, nos está exigiendo nuestra misma conciencia de hacer lo correcto. Entonces ya estamos hablando de normas morales. Por ejemplo, si no ayudar a una persona de la tercera edad a cruzar la calle, entonces no lo realizamos, ¿no? Y nos sentimos mal por ello. Sí, porque tenemos este tipo de normas, unas reglas de conducta que dijo yo, pues lo hubiera hecho, ¿no? Realmente, y pues, no lo hice. Entonces, realmente, sé que actué mal, entonces, oye, vamos a empezar a corregir esta parte de esta norma moral, que bueno, forma ser parte de nuestro actuar diario. Las normas religiosas, por otro lado, bueno, proviene de dos dogmas. Una es la que recibimos en el estudio o la práctica de creencias divinas y cuya observancia o desobediencia no será premiada o reclamada por el Creador o ser divino en el que creemos, ¿no? Prácticamente esto realmente es cada uno de nosotros, ¿no? Y cada uno tiene sus diferentes normas religiosas donde lo hace actuar de cierta manera, asistir a ciertos lugares, y bueno, todo esto pues, va inculcado hacia la familia. Las normas sociales, ¿a qué se refiere estas normas sociales? Estaríamos hablando tipo de las reglas de comportamiento, ¿sí? Aquí ya prácticamente estamos hablando de un grupo de personas, ¿no? O donde pertenecemos, ¿sí? A veces, oye, tenemos como, o nos piden un requisito, ¿no? Para sentirnos parte de esa sociedad, ¿sí? O si somos bien aceptados o no aceptados. Eh, por ahí es muy importante este, identificar ese tipo de normas. Cuando lo vemos, un ejemplo, vestirse de etiqueta en una reunión de clase alta y comportarse con cortesía, ¿no? Entonces, toda esta parte lo vemos equipo por ejemplo, en reuniones, en convivencias que realizamos, a veces que no vamos de acuerdo al evento o a ese espacio, a ese lugar donde vamos y nos sentimos así como que no pertenecemos a ese grupo social, ¿no? Entonces, las normas sociales prácticamente son reglas de comportamiento también, que, bueno, todo esto se crea a partir de un grupo en el que estamos conviviendo. La familia, por ejemplo, es un grupo social, tenemos normas sociales de convivencia, los amigos, la universidad donde convivimos, pues no nos comportamos de la misma manera, ¿no? Oye, vamos a la universidad, nos comportamos de diferente manera, nos reunimos con amigos, nos comportamos de diferente manera, oye, con la familia, sí, tenemos diferentes normas sociales. Entonces, estas normas sociales son reglas que se van estableciendo de acuerdo a dónde nos estamos, en este caso, eh, ahora sí perteneciendo o estamos en este caso conviviendo, ¿no? Con un grupo de personas.
Tenemos también las normas jurídicas, equipo, y bueno, las normas jurídicas ya prácticamente son reglas de conducta que, bueno, vienen expedidas por el poder público, ¿sí? Sobre todo esto con el objetivo de regular, ¿sí? La convivencia de las personas, ¿no? Por ahí hablábamos en un inicio, oye, ¿qué sucede si no existieran estas normas, ¿no? No vamos a imaginarnos en un país donde, oye, no existen leyes, no existen normas, ¿cómo estaríamos hoy en día, no? Ahora, ¿qué sucede, equipos, si existen y si no, en este caso, no se hacen cumplir? Oye, pues vamos hacia un camino en donde ahora sí el Estado pues, ya no tiene control sobre el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Entonces, o de las personas en este caso, ¿no? Entonces, cuya observancia no está sujeta a la aceptación o no por parte del destinatario. ¿Y quién es el destinatario? La sociedad, ¿no? ¿Quién debe de cumplir estas normas de comportamiento? Por la sociedad, ¿no? Los seres humanos que conviven en una sociedad. Por ejemplo, la aplicación de una sanción por el Código Penal de determinada entidad si una persona mata a otro ser humano, ¿no? Y cuál es el comportamiento que le llevan el caso, ¿no? Sobre todo para hacer cumplir, pues en este caso, la parte que le corresponda, ¿no? Todo esto, bueno, ya tenemos que acatarnos al Código Penal para poder llevar o poder, en este caso, bueno, comprobar en este caso, revisar realmente cuál fue el caso, ¿no? De que se llegó a esta conclusión, ¿no? Muy importante preparar esta parte de la tarea, de la investigación, para poder llevar a cabo, bueno, establecer estas reglas de conducta, por qué se realizó o por qué no se debió haber realizado, ¿no? Es muy importante las normas jurídicas que nos van a ayudar al buen comportamiento dentro de una sociedad. Y bueno, equipo, estamos hablando de los diferentes tipos de normas, que bueno, todos participamos en ella, sí, esto es independientemente de donde seamos, sí, de donde somos nosotros, cada uno de nosotros, eh, tenemos que acatarnos a este tipo de normas, ¿no? Lo importante, bueno, es ahora sí conocerlos, establecerlos y bueno, decir, ¿sabes qué? Yo participo o yo formo parte de estas normas o he utilizado más estas normas en mi actuar en el día a día. Ahora, ¿cuáles son las características de estas normas? Vamos a estar hablando de diferentes características. La primera nos habla de unilateralidad. Vamos a hablar de bilateralidad, otra de las características de las normas. Una tercera característica de la norma, vamos a hablar de la interioridad. ¿Sí? ¿A qué se refiere al hablar de interioridad, de exterioridad? ¿Sí? Otra característica más de las normas, la incoercibilidad. ¿Sí? Hablamos de la autonomía, ¿sí? Y también de la heteronomía. Entonces es muy importante, equipo, este tema de las características para empezar a comprender, oye, qué tipo de normas o qué características conlleva cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de unilateralidad, ¿a qué se refiere unilateralidad? Sí, entonces, no, en este caso nos habla, ¿verdad? El tema del derecho que no prevé la existencia de un sujeto facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas. Sí, no vamos a ver a alguien que nos esté exigiendo o nos esté obligando al cumplimiento de ciertas partes contenidas, ¿no? Aquí habla de un documento, habla de una formalidad, ¿sí? De que nos ayuda a realizar correctamente ciertas eventualidades. Por ejemplo, un poder notarial. ¿Qué nos dice un poder notarial? Pues nos habla, nos da fe, nos da pues ahora sí, credibilidad de algo, ¿no? Que estamos realizando y no sé, puede ser de una propiedad, por ejemplo, al realizar una compra,
no sé, puede ser eh, cuando nos otorgan poderes, ¿sí? Para alguna organización, a veces nos piden que vaya notariado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este poder notarial? Bueno, nos da confianza de que realmente los documentos son legales, ¿no? Un convenio, oye, un convenio de compraventa, por ejemplo, también me da seguridad de estar realizando una transacción, una correcta negociación en lo que voy a estar trabajando. Un contrato, por ejemplo, si nos vamos a lo laboral, oye, todos debemos de tener un contrato laboral, ¿no? ¿Y qué es este contrato? Solo si es parte donde especifican la relación trabajador, eh, pues en este caso persona o trabajador empleado, y bueno, todas las obligaciones y derechos que tienen tanto del contratante como del empleado que va a estar ejerciendo, ofreciendo sus servicios, sus actividades dentro de la empresa, ¿no? Entonces, por eso habla de que es unilateralidad. Cuando hablamos de bilateralidad, equipo, de esta característica de la norma, nos habla de que estas normas, bueno, contemplan la existencia de un derecho, ¿sí? Que es desprendido de una obligación o viceversa, ¿no? También suele suceder. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, si el vendedor, bueno, tiene la obligación de entregar el bien y el comprador de pagar. Es decir, existen dos partes involucradas en alguna negociación, en alguna transacción que se esté realizando. Por eso habla de bilateralidad, es decir, dos participantes dentro de ello, ¿no? Cuando hablamos de interioridad, otra característica de la norma, sí, aquí más que nada es el actuar de la persona, ¿no? Hablamos de que por ahí en una de las características de la norma y pues es importante saber qué es correcto, qué es no correcto y que lo estamos realizando. Entonces la persona, cuando hablamos de esta característica de interioridad, actúa de acuerdo con su propia conciencia de lo que él considera bueno o malo. ¿Sí? Entonces ya sabemos realmente cuál es esa forma de actuar. Ejemplo, en esta norma, bueno, es el contraer matrimonio dos veces, por ejemplo, con distintas personas. Aquí el actuar del individuo no le importó, ¿verdad? En este caso, divorciarse del primer matrimonio, ya que según su criterio, bueno, es bueno el haberlo hecho, pero esto es un impedimento que consigna el Código Civil. Y así nos vamos, ahora sí, al tema civil, pues decimos, oye, tienes que, eh, oye, sobre todo si sabemos que si tenemos eh, hijos en un matrimonio, bueno, ya tienes parte de obligaciones, derechos que debes de cumplir, ¿no? Al tratar de divorciarte, ¿no? Entonces, todo este equipo sabemos que interioridad, bueno, oye, para ciertas personas va a decir, bueno, esto es algo que no, eh, o que cree que es correcto, pero para otras personas se dice, oye, sabes que esto es malo, ¿no? Esto no es bueno solo así para mi persona o para la sociedad donde convivo, dependiendo solo así de las normas con las que he sido creado, con las que he sido creciendo en una sociedad. Cuando hablamos de exterioridad, tipo, y bueno, estas normas no atienden la intención del sujeto, sino se enfocan al resultado material de la conducta. ¿Sí? Si nos vamos al ejemplo tipo de cuando hablábamos de una persona, si mató a otra persona, bueno, no le va a interesar si una persona a otra le llevó a cabo, ¿verdad? Este acto, si fuese o se encuentra en una enfermedad terminal o sufría mucho, ¿sí? Entonces, aquí es importante, ¿verdad? Que toda la persona, bueno, pues decidió, ¿verdad? Y realizó esta eventualidad, aunque no tuviera la intención, pero de cualquier forma cometió el acto, ¿no? Entonces, pues es castigado, ¿no? Y tiene una sanción, sabemos que donde lo establecemos, bueno, las leyes o los reglamentos que impone el Estado. Entonces, por eso habla de exterioridad que viene más allá a obligarte a cumplir cierta acción, bueno, que se comete, ¿no? Para ello, bueno, ya tenemos establecidos leyes que, bueno, vienen a regular o decir, sabes que esto está mal y, bueno,
la sanción, este es el castigo que deberías estar cumpliendo, ¿no? Cuando hablamos de incoercibilidad, sí, hablamos de la aplicación de esta norma y no es exigida por el Estado. Sí, no puede ser impuesta por la fuerza o coacción, como le llamamos, ya que su cumplimiento queda sujeto a la voluntad del individuo. Sí, ejemplo, si una persona muy allegada a una religión decide no asistir a los cultos o a la misa, pues nadie puede obligar a ir a la fuerza, ¿no? Y en consecuencia, bueno, su acto no puede ser castigada por su incumplimiento, ¿no? Aquí ya es más personal, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que hacer, no lo voy a hacer. Este, entonces, eh, más habla de que no puede ser impuesta por la fuerza, ¿no? Cada uno de su forma de actuar o de realizar ciertas eh, obligaciones o del cumplimiento de ciertas obligaciones va a depender mucho de la persona. Muy bien, equipo, y bueno, parte son de las características que tiene el tema de las normas, que bueno, por ahí si nos ponemos a analizar cada uno de ellos, vamos a estar revisando ¿por qué? ¿Por qué tienen estas características y por qué son importantes conocerlos? Sobre todo para empezar a analizar o empezar a entender el tema oye, ¿por qué debo de cumplirlo? ¿No? ¿Por qué existe esta norma? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la obligación que tengo como ciudadano, como partícipe dentro de una sociedad? ¿No? Entonces es muy importante, equipo, empezar a analizar el tema de las normas, las características y, bueno, qué me obliga a realizar eh, o a tener un derecho, a tener una obligación y poder realizarlo dentro de una sociedad. Entonces, prácticamente el día de hoy estuvimos viendo una introducción, ¿verdad? Que vamos a estar platicando durante este módulo, durante este curso, que es Introducción al Derecho. Bueno, vamos a estar viendo por ahí diferentes reglas, diferentes normas que nos van a ayudar a entender o comprender un poquito más el tema del derecho, ¿no? Estas son las bases que vamos a estar analizando. Por ahí los invito a empezar a revisar el curso, el módulo, todo el tema que tenemos aquí, el material para poder dar, sobre todo, eh, resolver los problemas o las actividades que por ahí vamos a estar teniendo durante este curso. No, no sé si hasta aquí, equipo, alguien tiene dudas, comentarios de lo que estamos platicando el día de hoy. Ok, a través del chat, Leti nos dice hasta ahorita no. Ok, Leticia. Muy bien, equipo, como quiera, voy a estar, se está grabando la sesión, lo vamos a estar compartiendo. Solamente denme oportunidad de revisar el espacio que vamos a estar por ahí creando. No sé si ya tienen el acceso. Vamos a estarlo por ahí compartiendo para que visualicen. Isabel dice también que no hay dudas. Ok, para que sigan visualizando los temas. Equipo, por favor, si llegan a tener alguna duda en alguna de las actividades, por favor háganos saber. No sé si por ahí les compartí mi correo, si no, se los comparto aquí por el chat. Denme un minuto. Eh, Leti nos dice, el enlace será siempre, sí, es correcto, va a ser sobre la misma liga, en el mismo enlace y en el mismo horario, ¿no? De 7 a 8 de la noche cada día miércoles, ¿no? Ya tuvimos la oportunidad de trabajar, excelente, Leti.
Excelente, ¿no? Qué bueno que ya tienen por ahí mi correo. Si no lo tienen, se los dicto, es Vicente Hernández, que se los estoy compartiendo aquí en el chat. Para los que no lo tengan, con todo gusto por aquí me pueden encontrar, ¿no? Vicente Hernández, @insupo.edu.mx. Muy bien, equipo, me dio mucho gusto saludarlos. Digo, prácticamente esta es una introducción que quería platicarles. Sobre todo, vamos a estar revisando ahí las actividades, trabajando. Los invito a navegar por el curso. Y bueno, cualquier duda que tengan, estaré al pendiente en este módulo que vamos a estar trabajando, ¿no? Les deseo mucho éxito, equipo, y muchísimas gracias por tomarse el tiempo y estar en esta sesión. Nos vemos por ahí, nos estaremos viendo en la próxima sesión, que es el próximo miércoles, cuando se debe presentar el primer parcial. Déjame revisar el de ti y les voy comunicando, ¿no? Para la próxima clase les voy a tener la fecha. Realmente apenas estoy trabajando para crear por ahí las fechas de temas de presentación y también de entrega de actividades, ¿no? Al contrario, equipo, muchas gracias. Gracias por estar aquí presentes y bueno, vamos a dar por terminada esta primera sesión. Me dio mucho gusto saludarlos y nos vemos la próxima clase, ¿no? Cuídense mucho y mucho éxito, equipo. Buenas noches.